Estamos de vuelta en Contexto Global, la franja informativa nocturna en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. La Unión Europea baraja diferentes opciones para responder a las amenazas arancelarias de Donald Trump. Todo esto en medio de su cruzada por hacerse con el control de Groenlandia. El republicano aseguró que al no haber ganado el Nobel de Paz, no se siente obligado a pensar en la paz. Donald Trump envió invitaciones a líderes de 60 países para que hagan parte de la Junta de Paz de Gaza, pero el mandatario busca prorrogar la misión de ese organismo que tendría el objetivo de promover la estabilidad mundial en un nuevo desafío al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En Perú, mediante un comunicado, el presidente interino José Gerí se puso a disposición de la Fiscalía, que le habría abierto una investigación preliminar por las reuniones no declaradas con un empresario chino, mientras en el Congreso la oposición intenta impulsar una moción de vacancia. Abrimos este informativo con la creciente tensión entre Europa y Estados Unidos por Groenlandia. Los líderes europeos discutirán el jueves una respuesta común para enfrentar la nueva amenaza arancelaria de Donald Trump contra los países que enviaron tropas para apoyar la defensa danesa de Groenlandia. Desde Davos, el secretario del Tesoro estadounidense advirtió que si Europa responde con aranceles, Washington podría elevarlos aún más. Esto luego de que el republicano dijera que ya no se siente obligado a pensar puramente en la paz después de no haber sido seleccionado por el Comité Noruego como ganador del Premio Nobel en esta categoría. Europa sigue reaccionando a las amenazas arancelarias de Estados Unidos y sus pretensiones sobre Groenlandia. El primer ministro de la isla ártica, administrada por Dinamarca, insistió en que el territorio debe decidir su propio destino. En Berlín, el canciller alemán Friedrich Merz se solidarizó con Dinamarca y Groenlandia. El líder de la principal economía europea quiere intentar persuadir a Trump. Voy a intentar reunirme de nuevo con el presidente Trump el miércoles. Hablé con él largo y tendido por teléfono el jueves. Simplemente queremos intentar resolver este problema juntos y el gobierno estadounidense sabe que también podríamos reaccionar por nuestra parte. Y es la economía el arma de Trump. Amenazó el sábado con imponer más aranceles a partir del 1 de febrero a Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido y otros países europeos, hasta que se permita la adquisición estadounidense de Groenlandia. Este es sin duda un momento importante para Europa y en todos los momentos importantes para Europa la capacidad de Francia y Alemania para colaborar estrechamente es esencial para que podamos avanzar juntos. El bloque franco-alemán cree estar preparado para responder a la amenaza arancelaria de Trump con la misma moneda. Pero el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, que asiste al Foro Económico de Davos, urgió a Europa a no ser imprudente. El jueves, los líderes de la Unión Europea debatirán en Bruselas la respuesta unificada del bloque. En otras noticias, el presidente Donald Trump envió invitaciones a líderes de decenas de países para que hagan parte de la Junta de Paz que supervisará al gobierno tecnocrático de Gaza. Sin embargo, el mandatario busca prorrogar la misión de ese organismo que tendría el objetivo de promover la estabilidad mundial en un nuevo desafío a Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad. Trump estableció que para tener un lugar permanente en esa organización de la que él sería el presidente vitalicio, los líderes paguen $1.000 millones. Para analizar el contexto y lo que busca el mandatario, conectamos con Rafael Piñeros. Él es analista internacional. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio le pregunto, ¿estamos ante un nuevo escenario en el que Donald Trump quiere cambiar el orden internacional al desafiar a Naciones Unidas? ¿Es un síntoma, pues, de que el multilateralismo está en crisis? Bueno, gracias Valentina por la invitación y por estar en el programa. En efecto, el multilateralismo en general y la solución de conflictos con mediación y con participación de las Naciones Unidas no siempre es fácil de lograr y por lo tanto en ocasiones se buscan acuerdos ad hoc. Sin embargo, es común encontrar incluso en el Acuerdo de Paz de Colombia del año 2016 que las Naciones Unidas participa de alguna manera porque provee usualmente legitimidad. En efecto, la relación frente a esta organización con Donald Trump no ha sido fácil y no lo será. Por lo tanto, era evidente que tal vez no quería que fuese la encargada de administrar recursos económicos o financieros o la encargada de administrar en la praxis
la Franja de Gaza o algunos otros territorios. Por lo tanto, es una crisis, sí, porque se deja de lado, sí, porque se le intenta hacer un bypass, por llamarlo de alguna manera, sí, porque sin duda se queda al menos en una posición marginal en un entorno en el cual pues cada semana hay un nuevo anuncio. No sabemos si en algún momento en el futuro tal vez pueda desempeñar algún rol o si definitivamente todos los canales han sido bloqueados. Bueno, ¿qué riesgos implicaría que una instancia como esta Junta de Paz esté liderada por Trump? Hemos visto que él pues se deja llevar más por los intereses económicos, se maneja bajo una lógica de membresías pagas, por lo menos según lo que han anunciado. ¿De alguna manera se está privatizando la seguridad y la paz? Yo pensaría que hasta cierto punto sí, es una locura pensar que para participar en una junta de reconstrucción haya que pagar $1.000 millones como fee de ingreso, si me lo permite, y por supuesto no sabemos cuáles son ni las garantías, ni las condiciones, ni las concesiones a las que haya lugar para estados o para empresas. Es una forma muy poco común de solucionar los problemas políticos, económicos o sociales que hasta el momento hayamos visto. En efecto, los Estados Unidos y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad usualmente tienen algún grado de participación en los distintos conflictos para solucionarlo, para resolverlo, porque justamente su posición en ese consejo pues les permite tener un lugar casi que permanente y vitalicio. Ahora bien, si nosotros miramos lo errático, lo cambiante, lo difícil que es a veces entender y seguir durante un periodo de tiempo particular, llamémoslo 3 meses o 6 meses, lo que dice Donald Trump, pues se convierte en un elemento aún más perjudicial. Entonces, si él va a ser el encargado y si él va a ser el encargado vitalicio, pues creo que esto sería una locura. Además, es muy poco común que se hagan esos encargos de manera vitalicia. Por lo tanto, sí es una forma muy poco común de solucionar o de resolver problemas tan complejos que no se han resuelto en el pasado, como el que enfrenta a Israel frente a Hamas o frente al establecimiento del Estado palestino. ¿De alguna manera podría la presión de Trump hacer que Naciones Unidas se reforme, que haya una reacción grupal contraria a su propuesta, si tenemos en cuenta que quien se opone a la voluntad de Trump, al menos hasta el momento, pues se está enfrentando a fuertes represalias? Los Estados Unidos es el mayor donante en términos de ayuda a la organización, es el que más provee presupuesto y la legitimidad que ha tenido ese país en los últimos 80 años es indiscutible. Hacerse a un lado de los Estados Unidos es complicado y sin duda alguna en cualquier tipo de problema o conflicto muy regional y específico o de carácter global, la voz de los Estados Unidos es importante. Por lo tanto, lograr la credibilidad y la legitimidad eh, haciéndole un bypass a Washington es sumamente complejo. Es muy difícil de lograr y de alcanzar. Máxime cuando es Israel, por supuesto, el que impone las condiciones hoy de seguridad. Máxime cuando de los pocos que puede tal vez limitar, restringir a ese país y a ese gobierno en particular, el de Netanyahu, sea los Estados Unidos. Entonces, si usted me lo permite, sería muy complejo no contar con Estados Unidos y es muy difícil tomar una acción distinta que no cuente al menos con el beneplácito en el terreno de juego de Washington. La Federación Rusa no ha demostrado mayor interés, Francia y el Reino Unido no tienen la capacidad militar de hacerlo y la República Popular China ha buscado siempre el establecimiento de dos estados, pero no ha buscado inmiscuirse directamente en un elemento sumamente complejo. Y es que la Franja de Gaza y la situación en Medio Oriente es muy compleja y no ha querido tomar mayores instancias de protagonismo en ese conflicto. Pues Rafael, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Nosotros pasamos a Francia, donde el gobierno vira tras no lograr un acuerdo en la Asamblea Nacional para aprobar el presupuesto de 2026. Pese a que el primer ministro había prometido no usar el polémico artículo 49.3 para pasar el presupuesto sin debate legislativo, Sébastien Lecornu cambió el discurso, usar esa herramienta, y argumentó que es la única manera de lograr la estabilidad fiscal en este año. Lecornu se juega su cargo en momentos en los que vuelve a surgir la posibilidad de que una moción de censura prospere en el Parlamento, aunque hasta ahora el Partido Socialista dijo que podría no votar a favor de la destitución. Hemos decidido, y lo digo de manera personal con arrepentimientos y amargura, de comprometer la responsabilidad del gobierno, lo que haré mañana en la parte de ingresos del proyecto de ley de presupuesto.
En Perú, el presidente interino José Gerí anunció en un comunicado que se pone a disposición de la Fiscalía de la Nación, que según medios locales abrió una investigación preliminar al mandatario por posible patrocinio ilegal a raíz de las reuniones no declaradas con un empresario chino. Mientras en el Congreso la oposición busca impulsar una moción de vacancia. En tal sentido, reitero mi plena voluntad de colaborar con las actuaciones que disponga el Ministerio Público dentro del respeto al debido proceso y a las garantías que ampara el ordenamiento jurídico vigente. Cambiamos de tema. En Siria, las fuerzas del presidente de facto, Ahmed al-Sharaa, se desplegaron en las zonas del norte y este del país como respuesta al acuerdo de cese del fuego que prevé que los combatientes kurdos cedan el control de estas regiones. Sin embargo, hubo nuevos enfrentamientos este lunes alrededor de cárceles controladas por los kurdos, donde están presos presuntos miembros del autodenominado Estado Islámico, algunos de los cuales pudieron escapar en medio del caos, según informó la agencia France Presse. El domingo, el presidente al-Sharaa anunció la firma de un acuerdo de cese al fuego con las fuerzas kurdas. Sin embargo, el lunes la tensión sigue alta en el norte y este de Siria. El gobierno desplegó tropas en zonas controladas por los kurdos de las fuerzas democráticas sirias, lo que ha generado nuevos enfrentamientos según las fuerzas kurdas, en especial en la región de Raqqa, en las afueras de una prisión donde están encarcelados miembros del Estado Islámico. Las fuerzas kurdas también indicaron que grupos afiliados al gobierno han tomado el control de otra cárcel en la ciudad de Al-Shadada. La violencia en esta zona preocupa a los habitantes kurdos. El acuerdo es frágil, necesita una base de confianza más sólida y concesiones de todas las partes. Por su parte, el gobierno sirio negó haber atacado las cárceles. Acusan a las fuerzas kurdas de debilitar el acuerdo que prevé que dejen el control de las provincias de Raqqa y Deir ez-Zor al ejército sirio. A pesar de estos disturbios, algunos habitantes celebraron la llegada de las tropas gubernamentales. Es un acuerdo muy bueno, detiene el derramamiento de sangre, las matanzas, los asesinatos y frena la lucha sectaria que estaba a punto de estallar. Por otra parte, el presidente turco Erdogan, aliado del nuevo gobierno sirio, celebró el acuerdo, insistió en su implementación y denunció sin nombrar a los kurdos los intentos de fragilizarlo. La era del terrorismo en nuestra región ha terminado por completo. Los requisitos del alto el fuego y el acuerdo de integración total deben aplicarse rápidamente. Nadie debería volver a hacer cálculos erróneos. Pero las fuerzas kurdas también denunciaron ataques turcos con drones en la ciudad de Asaka, acusaciones rechazadas por las autoridades turcas. Al menos 7 personas perdieron la vida tras un atentado en Kabul que fue reivindicado por el autoproclamado Estado Islámico. Los hechos ocurrieron en un local administrado por ciudadanos chinos dentro de un hotel que se encuentra en una zona altamente custodiada de la capital afgana. Según la información preliminar, los muertos son 6 afganos y un chino, al tiempo que varios menores de edad resultaron heridos. El ícono de la industria de la moda, Valentino Garavani, conocido por su marca Valentino, murió a la edad de 93 años. Desde Jackie Kennedy a Julia Roberts, el empresario vistió a múltiples celebridades durante parte del siglo XX y XXI. Revisamos su trayectoria y legado. Era uno de los nombres más importantes de la moda italiana, emblema de la alta costura de renombre mundial. Valentino Garavani ha vestido a las personalidades femeninas más importantes durante más de 60 años, desde Elizabeth Taylor hasta Julia Roberts, pasando por Audrey Hepburn, Sharon Stone y Gwyneth Paltrow. Todas han lucido sus creaciones. Incluso Jackie Kennedy eligió uno de los vestidos del diseñador para su boda con Aristóteles Onassis en 1968. Nacido en una pequeña ciudad cerca de Milán, Valentino creó su marca en Roma en 1960, tras una estancia en París, con la ayuda de su compañero Giancarlo Giametti. 10 años más tarde fue el primer modista italiano en abrir una boutique en Nueva York. Sus creaciones, totalmente cosidas a mano, a menudo muy ajustadas al cuerpo, se adaptaban a las siluetas. Entre las reacciones del mundo de la moda, Donatella Versace rinde homenaje a su memoria. Según afirma, un maestro que será recordado por su arte. En 2019, Valentino apareció junto a Sofía Loren en la Semana de la Moda de Milán, donde ambos recibieron un premio. La actriz italiana rindió homenaje a la carrera del diseñador. Un uomo que ha rivoluzionato el mundo de la moda. Un hombre que revolucionó el mundo de la moda gracias a su elegancia, su pasión y su estilo.
e il suo stile. Hoy en día la marca Valentino pertenece mayoritariamente a un fondo de inversión catarí y el grupo francés de lujo Kering posee el 30% y se espera que compre la marca en el futuro. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. A ustedes, gracias por elegirnos.